a diario, y lo reseñamos a través de los titulares, ocurren accidentes viales en los que hay involucrada una motocicleta en algunas zonas del país. Y eso es a diario. Y son más de las que cada día reseñamos a través de sus titulares. Algunos accidentes son leves, otros lamentablemente son mortales. La realidad es que cada vez hay más motocicletas en la calle. Y por muchas razones, son el medio de transporte más económico hoy día, brindan independencia, ofrecen una oportunidad laboral también. Insisto, son muchas las razones por las que hay tantas motos en las calles de Venezuela. El asunto es que dudo, ya nos lo aclarará nuestra invitada, que las vías en nuestro país hayan sido diseñadas para tal cantidad de motos. Es que ni siquiera carros, pero para tal cantidad de motos y carros que tenemos hoy. Y no es un asunto de moto. La moto es el sofá. ¿Sabes? Uno no sale del sofá, uno no sale de la moto. Es el conductor, que en muchos casos no tiene experiencia, que cometen excesos, que respetan las reglas de tránsito. De eso queremos hablar, de las soluciones, más bien, más que del diagnóstico, de las soluciones. Y por eso la invitada es Celia Herrera, ingeniero civil, especialista en diseño de carreteras, directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de la UCAP, docente universitaria en la Universidad Central y en la Universidad Metropolitana, miembro de la Comisión de Infraestructura de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y es presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad. Ingeniero Herrera, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. La realidad es esta, creo que más o menos la describimos, puede que falte algún elemento, pero ahora el punto es qué hacemos con ella y se lo voy a preguntar desde varios puntos de vista. ¿Qué hacemos con la formación de los conductores? ¿Qué hacemos con el celo que debería haber a la entrega de los documentos? ¿Con los funcionarios y sus responsabilidades? ¿Con la educación de los conductores? Y finalmente con las vías, pero comencemos. ¿Qué hacemos con la formación? ¿Hay campañas de formación para conducir en Venezuela hoy? Sí, en realidad las hay, ¿no? A veces no nos damos cuenta. Los invito a seguir la página, por ejemplo, del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, que todos los días saca información nueva en educación y seguridad vial. Además, tenemos unos grandes aliados, los comunicadores sociales. Todo el tiempo están hablando de la necesidad de ser ciudadanos, del civismo, de comportarse, de respetar las normas, de hacer las cosas mejor. A veces desde las regiones, a través de nuestros corresponsales, nos llegan diariamente, y digo, no son todos los que reseñamos acá. Y uno dice, es que no pasa más nada en los estados, pero es que son tan visibles los accidentes y lo que pasa con las motocicletas que claro que es importante para un periodista. Todos los días, fíjate que ahora yo que estoy moviéndome más en extremo a extremo de la ciudad y paso por la autopista y todos los días me consigo 2, 3 siniestros que tienen que ver, en el menor de los casos, unos daños materiales, pero lo cierto es que se están perdiendo vidas, que ahí es donde nos tenemos que enfocar, ¿no? El tema es muy complejo y la solución no es sencilla, por eso yo creo que lo primero que tiene que tener en cuenta la gente es un enfoque holístico. Te decía hace minutos que puse a mis estudiantes a trabajar en el tema desde el punto de vista del diseño y la ingeniería vial, la planificación urbana, y al final la conclusión era eso, el tema es bien complejo y hay que tratar el tema de género, de la igualdad, de la accesibilidad, de los problemas de transporte, el tema económico, el que para algunas personas la moto sencillamente representa la posibilidad cierta de poder llegar al trabajo, de la cotidianidad, de ir al colegio, llevar a los muchachos al colegio. Entonces, todas esas cosas están asociadas a un problema muy de fondo, económico, social, de planificación urbana. Además, no es un problema nuestro únicamente. No, exacto. Yo estuve hace un año en el Congreso Latinoamericano de Transporte Público y este era el tema, la preocupación de Costa Rica, de Brasil, de Colombia. O sea, es un problema Estaba leyendo internacional. ayer, preparando esta conversación de hoy, las 10 ciudades con más motos en el mundo. Ho Chi Minh en Vietnam, Bangkok en Tailandia, Sao Paulo en Brasil, Ciudad de México en México, Taipei en Taiwán, Estambul en Turquía, Barcelona en España, Mumbai en India, Roma en Italia, Tokio en Japón. Esto para enero 2024 ya Venezuela comienza a aparecer, ya Caracas destaca entre Venezuela, pero me llamó la atención este otro cuadro. Dice, flota automotor que corresponde a motos. Por ejemplo, 83% de los vehículos en China son motos. 72% en India son motos. 60% en Colombia, 60% son motos. Pero cuando uno se va a este otro cuadro, porcentaje de fatalidades viales que corresponden a motocicleta, 58% en República Dominicana, 39% en Colombia, 32% en la India. Es muy complejo y no es una realidad nuestra. Sí, y además quizás llegamos tarde a la moto, más bien. Uno hace ejercicio, además hay que tener memoria. Román, recordemos que esto nos pasó 2010-2011 y de ahí salió el reglamento parcial de la Ley de Transporte Terrestre para regular la circulación de motocicletas y la prestación del servicio de mototaxi. ¿Se ha cumplido?
Efectivamente, no. Podemos ir a uno de los artículos, el de ese antipático de se prohíbe andar sin placas identificadoras, no puedes llevar más de 2 personas, no puedes llevar a nadie delante de ti en maniobro, tienes que tener casco integral. ¿Y una persona con una nevera sí puede? No, absolutamente no. De hecho dice, si mal no recuerdo la cifra, pero que no puedes cargar nada, no hay una cifra que recuerde, pero no, cierto número de kilos, que creo que es 15 kilos, más de eso no puedes llevar. O sea, entonces, y por supuesto nada que ponga en riesgo el equilibrio. Entonces, el problema es más complejo porque es la anarquía junto con la impunidad, más el problema social de que la motocicleta cada vez tiene más presencia en el sector económico. Ya no es economía informal, ya es economía formal. Y hay ejercicios que hay que hacer para planificar, porque de todo esto, por ejemplo, resultaron unas soluciones que son los refugios de motorizados. Sí. Y sin embargo había muchas quejas. Los primeros no fueron utilizados los primeros que se implementaron. Hay unos en nuevos. Alguna medida, pero además fíjate, porque aprendimos la lección. Si tú le preguntabas a un motorizado por qué no te paras, y te paras debajo del puente, que es precisamente el problema. Bueno, porque es que están después del puente, no antes del puente. Entonces, si los ves ahora, los que colocaron o remozaron están antes de los puentes. Entonces, pero hay una cantidad de cosas que no se han hecho, que sí están pasando en otros países, como por ejemplo las líneas de par adelantada para motociclistas y ciclistas en las intersecciones, con lo cual lo sacas de ese volumen entre vehículos todos apiñonados o sobre los pasos peatonales. Hay cosas que se han hecho y son significativas. En Venezuela, pregunto, es que no me acuerdo, pero en Venezuela está permitido que una motocicleta vaya entre canales. No está permitido a alta velocidad en las vías de alta velocidad, entre canales a alta velocidad. Porque no usted está en otros permitido. países, usted ve una motocicleta y hay una tranca en una autopista y la moto está allí detrás de un carro como un carro más. Sí. Eso es inviable. Eso Sí, no, el tema, ¿cómo? de hecho, en toda la legislación que tú revisas, la motocicleta simplemente es otro vehículo automotor que tiene los espacios físicos, la calzada habitual para circular por los carriles. Pero mismas reglas. Ajá, entonces ciertamente lo que se ha dado es una especie, leía en estos días alguien en redes sociales, decía, pero ¿por qué de una vez no pintan el canal entre los dos vehículos? El tema es que eso es riesgoso, porque lo que uno trata al final siempre es la seguridad vial, y el que está más desprotegido y el más vulnerable es el motociclista, esto está perfectamente documentado. Pero sí hay que hacer cosas para tomarnos en consideración, y hay que hacer cosas para protegernos todos los que estamos en ese espacio compartiendo en la vía. Es el ingeniero Celia Herrera que nos acompaña. Partiendo de esa propuesta que hacía esta persona, ¿sería viable? Yo me imagino que no, pero igual lo pregunto. ¿Sería viable implementar una especie de canal único de circulación para motocicletas? Lo que pasa es que, bueno, la autopista es la que tenemos, y si son 3 canales y ya hay cola, ¿cómo dedicar un solo canal nada más que motocicleta, no? En realidad sí hay la posibilidad y sí hay experiencias al respecto. Y si vamos a la legislación nuestra, la Ley de Transporte Terrestre de 2008 te dice que en tanto no haya otra situación diferente, las motos deberían de circular por el hombrillo en las autopistas. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en el caso de Caracas, cuando se hizo la ampliación de la autopista, en la mayor parte ya no tenemos hombrillo, entonces por supuesto tendrían que circular el canal más a la derecha, que es el de más baja velocidad. Y ocurre todo lo contrario, porque si usted sale, profesora Herrera, de la Universidad Católica Andrés Bello, con dirección Altamira, desde la Universidad Católica hasta, por ejemplo, Plaza Venezuela, usted le va a costar y mucho pasar del canal rápido al del medio o del medio al rápido, porque es moto tras moto, tras moto, tras moto, tras moto, caucho con caucho. Parece broma, pero es en serio, me ha pasado. Es he tenido que salirme en otro distribuidor porque no he tenido manera de cambiar de canal. Pero a ver, más allá de la molestia, el tema es que el contingente es importante. Yo hago ejercicios en realidad y me paro a contar. Yo ayer conté en una sola pista de la autopista Gran Cacique Guaycaipuro, desde el oeste para acá, en una sola pista, en una hora, con 3.400 motos. ¡Wow! Para que tengan noción, nosotros que diseñamos vialidad, la capacidad en autopista es de 2.000 vehículos por hora. No puede ser. Entonces, prácticamente necesitan un canal exclusivo solo para ellos, para manejar ese volumen tan importante. Eso se estaba debatiendo, se trata. Mira, se está estudiando. Sí. Algunos nos estamos ocupando desde las universidades, desde la academia, desde los centros de investigación. Como te decía, estamos documentando. Eso se está estudiando a nivel de los organismos internacionales. Hay informes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que es la CAF, fue la CAF en su momento. Está el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Agencia Francesa. Los países están invirtiendo. Este es un tema de debate. Si tú te metes ahorita, ayer en República Dominicana, en Santo Domingo, había un debate, un foro sobre la circulación de motocicletas. Porque lo que preocupa es la cantidad de gente que está falleciendo víctima de estos siniestros, ¿no? Y fíjense que estamos hablando de la autopista.
no nos hemos metido con carretera, no nos hemos metido con avenida, no nos hemos metido con calles, porque en las Sí. calles tenemos menos posibilidades de solución. Digo yo, no lo sé, así me lo imagino. Relativamente, A ver. es relativamente más manejable. ¿Por qué? Porque entonces Menos se hacen volumen de cosas, motos también. pero además tienes opciones para moverte en el sentido de que hay una trama vial completa que te Ok. da opciones para hacer maniobras y adicionalmente puedes hacer cosas pequeñas, como te decía, lo de los pasos adelantados en las intersecciones para preservarlos a ellos allí y tratar de resguardar también a los peatones de un arrollamiento, ¿no? Claro. Entonces, en el espacio público cabemos todos, las soluciones son factibles. El problema, como te decía, es bien complejo porque cada vez tenemos más personas que dependen de ese Sí, para es una poder hacer su realidad. traslado y además el único vehículo accesible en unos problemas de movilidad que son más acuciosos, porque es el problema del transporte público, es que no hay transporte escolar. Entonces, ¿dónde llevas los niños al colegio? Es que no, el transporte público no es bueno, no es confiable, no es accesible para todos. Y si bien se han hecho cosas, y por ejemplo tenemos un metrocable en San Agustín que le Sí. facilita a la gente en esos sectores populares movilizarse y tener acceso al sistema Ujú. metro, pues efectivamente sabemos que hay demoras en el metro, que el transporte público superficial no es el mejor, que hay ciertos horarios en que no se presta. Si a ti te toca salir de madrugada por una emergencia, ¿cómo haces? Entonces, Y es es tan complicado. sí, y es tan complejo. Yo voy a incorporar otros elementos que lo decía al inicio. El celo a la hora de entregar un documento. Yo me pregunto si todo el que tiene una motocicleta hoy efectivamente hizo un curso, pasó por un examen o consiguió de otra forma la licencia que le permite circular. Los funcionarios y sus responsabilidades. Te ponga la multa y no permita o no facilite, digamos, salir de una infracción de otra manera. Usted imponga la multa. La educación, que era un punto en el que hablamos, Sí. es muy, muy complejo. La educación es totalmente transversal. Sí, claro. Para Empieza todos. por tu casa. Sí. Me pasaba con mis hijas. O sea, si usted va a llevar al niño al colegio y se comporta como es y se para en los semáforos, eso es lo que le está enseñando a la otra persona. Y eso es lo que él aprende. Claro. Y desde allí, el funcionario, que es mayor ejemplificante, Ujú. se tiene que comportar como quieres que el resto se vea. Tiene que haber honorabilidad, honestidad. Pero además la educación tiene que ser totalmente transversal a entender, a sensibilizar a la gente. No se trata de estigmatizar. Las motos llegaron para quedarse, van a estar un buen rato acá. Es el vehículo más accesible en este momento Sí. para cualquier persona. Es además una forma de transporte en una economía que es muy compleja. Ahora con los delivery, la cantidad de cosas que tú resuelves en el momento con un vehículo que además parece inmune a la congestión precisamente porque vas entre vehículos, entonces no estás detenido mientras el resto se está movilizando. O sea, cuando la rapidez priva, todo el mundo piensa es en una motocicleta. El tema es mucho más complejo en la medida en que la economía mejora, en la medida en que hay más opciones de trabajo, en la medida en que planificamos para los usos de suelo, para que la gente no tenga que hacer largos viajes. Hay una máxima, una profesora en la universidad me decía, yo le decía, ¿cuál es el mejor colegio para poner el que te queda más cerca de tu casa? Sí, típico. Consejo de abuelita, Efectivamente, sí, es tú verdad. vas a 2 cuadras caminando, tuviste Sí. alguna eventualidad, no necesitas un vehículo, Sí. no tienes una cola, entonces seamos más eficientes en el uso de los suelos y en la planificación territorial y en cómo tenemos una mezcla de opciones para poder que la gente pueda resolver sus problemas y sobre todo con los sectores más populares, que además son los más Y mire que desfavorecidos. estamos hablando, ingeniero Herrera, de la movilidad, pero luego podríamos abrir otro capítulo distinto con el estacionamiento de esas motocicletas, donde se están parando esas motocicletas en la calle. Allí entras en otra cosa muy contradictoria porque entonces los edificios de oficina cuyas personas contratan a motociclistas para llevar encomiendas o traer encomiendas y entonces llegan a las oficinas y en el sótano no te puedes parar porque en el edificio no está permitido parar en motocicletas y tienes que parar en la calle. O sea, vamos a ser consistentes, o sea, tiene que haber espacio para motocicletas, así como en este momento hay tanto preocupación y ocupación porque tengamos puestos para discapacitados en todos los estacionamientos y la legislación te dice que por cada 50 puestos tú pones un puesto de discapacitado y además el ancho es suficiente y las rampas y todo lo que tienes que tener, en esa misma medida tenemos que incorporar elementos que sean más seguros en las vías de alta velocidad sobre todo. Porque cuando uno va a Colombia, a Bogotá, por ejemplo, siendo que Colombia tiene 60% de su flota automotriz en motocicletas, ¿por qué no lo sentimos en la calle? ¿Por qué no percibimos el mismo caos que acá? ¿Qué iniciativas pueden estar funcionando en Colombia como en otros países que sean aplicables a Venezuela? Mira, todo termina con el tema de la fiscalización, la supervisión, el control, la aplicación de normas. A la gente le duele cuando lo paras y le tocas el bolsillo. Te voy a poner caso sencillito, San Salvador. Tú vas ahorita a San Salvador y si tú te tomas una cerveza y te agarran manejando son $150 la multa y te llevan el carro 2 días. Claro.
Aprendiste. Y te aprendiste. multan. El tema es que te multan. Tú sales con alguien y le dices, ¿por qué no te tomas algo? No, es que hoy estoy manejando. Y si van a tomar, se van en un taxi para entonces no ser conductores. Entonces, cosas como esas. ¿Por qué? Porque la legislación se aplica y en la medida en que tú eres restrictivo y eres más selectivo, porque además lo que tú decías es muy serio con el tema de las licencias. Te apuesto, agarra a cualquier persona ahorita joven y le dice, tú manejas así, te vas a mostrar el carnet de circulación y la licencia efectivamente. Le enseñas una señal. Yo ayer hice el martes hice el ejercicio. A ver. Ajá, entonces una señal cualquiera, un obstáculo en la vía. No sabía de qué estaba hablando, no la sabían interpretar. Entonces tú tienes una persona manejando que prácticamente le diste una licencia que lo acredita para, pero no está preparado para. Nos quedan 30 segundos. Esto no se va a resolver hoy, ¿verdad? No se va a resolver, pero ya estamos haciendo cosas. Qué bueno. Los estamos estudiando, estamos documentando porque es importante tener cifras y poder ver cuáles son las experiencias exitosas internacionales, Sí. validarlas y aplicarlas. Por pequeños que sean los avances, ingeniero, esta es su casa. Siempre. O sea, nos llama, nos contacta y por pequeño Siempre, que ya sea el avance, ya les cuente mandaré con el nosotros, artículo que por en eso favor. estamos trabajando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es Celia Herrera, nuestra invitada, ingeniero civil, especialista en diseño de carreteras, directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de la UCAP, docente de la Universidad Central y de la UNIMED, miembro de la Comisión de Infraestructura de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad. Luego de la pausa tendremos nosotros nuestra sección de salud y estaremos hablando con el fundador de 54D. Se iba a visitar Venezuela. Los mexicanos, ¿se acuerda de ellos en pandemia? Rodrigo Garduño estará con nosotros. Luego de la pausa, ya venimos.